Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros como Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala tener otra actividad importante dentro del subproyecto de incorporación de gestión integral del riesgo a desastres y la adaptación al cambio climático en 3 universidades de Centroamérica, como lo es la Universidad de El Salvador, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y, claro, el Centro Universitario de Occidente a través de la División de Ciencias de la Ingeniería. Este proyecto, como ustedes saben, pues está auspiciado por Cooperación Suiza para América Central, COSUDE, en conjunto con la Secretaría General de Consejo Superior Universitario a nivel de Centroamérica y además también el apoyo incondicional de el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana. También con el apoyo correspondiente del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. En esta oportunidad, pues tengo a bien presentar al doctor Óscar Andrés López. Bienvenido, doctor. Es un gusto para nosotros el poder tener el día de hoy una actividad muy importante en donde pues la idea es poder mostrar algunos aspectos sobre el desempeño sísmico de estructuras. Entonces, el doctor Óscar Andrés López es ingeniero civil de la Universidad Central de Venezuela, experto en dinámica estructural e ingeniería sismo resistente, tiene una maestría y un doctorado en la Universidad de Berkeley, en California. Es asesor de Fumbisis y profesor investigador titular en el IME, Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Ha publicado más de 70 artículos en revistas nacionales e internacionales. Es individuo de número de la Academia de Ingeniería y el Hábitat. Ha obtenido en 4 oportunidades el Premio Nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Investigación Tecnológica, para lo cual pues damos la cordial bienvenida al doctor. Para nosotros es un gusto y un gran honor el poder contar con su presencia, doctor. Muy buenas tardes y bienvenido a esta plataforma. Buenas tardes a todos, es un gusto compartir este momento con ustedes. Gracias por la invitación al profesor Víctor Hernández. Vamos a dar comienzo entonces. Voy aquí a activar eh, mi presentación, que debe estar por aquí. Vamos a ver, por aquí. Así es. Entonces, ok. Déjeme cerrar esto, minimizar esto para que no me moleste. Voy a ponerlo por aquí arriba. Y entiendo que ustedes ahorita están viendo eh, mi presentación. Es correcto. Puede iniciar, doctor. Gracias. Correcto, muy bien. Eh, bueno, vamos a revisar la experiencia de un par de terremotos en Venezuela y un terremoto en México, en donde se derrumbaron edificios. Vamos a identificar las razones del colapso de estos edificios y posteriormente haremos algunas recomendaciones sobre cómo hacer para que este mal desempeño lo podamos evitar. Comencemos por decir, vamos a esperar a que avance esto, que los terremotos no ocurren en cualquier lugar. Cada punto en este plano de la Tierra representa un terremoto y vemos que hay nubes de puntos. De hecho, los puntos esta es información sismológica instrumental, precisamente los puntos están donde confluyen las placas tectónicas. Esta es información ahora geológica. Las placas tectónicas, por ejemplo, si vemos hacia el Caribe, Centroamérica y el Caribe, notamos aquí la llamada placa del Caribe y precisamente los puntos están donde esa placa del Caribe interactúa con la placa norteamericana al norte y la suramericana al sur. En el caso venezolano vamos a hacer un acercamiento también, caso centroamericano, a esta placa
del Caribe, y llamar la atención, notar que la placa se desplaza hacia la derecha en relación a la placa suramericana, y es esta interacción entre ambas placas que definen los sistemas de falla. Es decir, los sistemas de falla están en la interacción entre ambas placas. Realmente aquí está expresado de manera muy simple a través de una línea, pero es una zona ancha de varios kilómetros de ancho donde hay diferentes, varias fallas geológicas que configuran los sistemas de falla eh, entre ambos bloques tectónicos. Ambos bloques se desplazan, en el caso venezolano, a una velocidad aproximada a 2 centímetros al año. Es decir, es un movimiento lento que va acumulando energía gradualmente hasta que se alcanza la resistencia de las rocas y se produce la fractura y el dislocamiento, como lo ilustramos en esta imagen. Esa acumulación de energía puede durar años, décadas o inclusive a veces siglos. Este sería un ejemplo de una falla entonces lateral, como la falla que originó el terremoto que vamos a hablar más tarde de Caracas. En 3D, esta sería el proceso de simulación de la dislocación entre ambos bloques tectónicos, en este caso una dislocación solo horizontal de una falla que denominamos falla transcurrente o lateral derecha. Estaríamos aquí viendo cómo es el sistema principal de fallas para Venezuela en la interacción entre el bloque suramericano y el bloque del Caribe. Una vez que se produce la ruptura, ahora en este plano vertical, tenemos una ciudad que va a estar afectada por este terremoto. La ruptura emite ondas que viajan, llegan a sedimentos que pueden modificar el movimiento y podemos tener edificios que se derrumban. Este efecto de los sedimentos fue importante en Caracas, también es importante en Ciudad de México. Vamos a hablar en primer lugar entonces del terremoto de Caracas del año 67, posteriormente Cariaco, también en Venezuela del 97, luego haremos mención al último sismo que afectó a Ciudad de México el año 2017. En ambos o en los tres eventos se derrumbaron edificios. Identificaremos las razones de esos derrumbes y haremos algunas recomendaciones sobre qué hacer, qué puede hacer la sociedad eh, para que minimizar pues las consecuencias de estos desempeños inadecuados. Caracas en 1967 fue sometida a un temblor de magnitud moderada, 6,6. Podemos nosotros tener en nuestro país, y hemos tenido terremotos mayores, a una profundidad de 14 kilómetros. La falla que da origen al terremoto es parte del sistema de fallas llamado de San Sebastián, está en el Mar Caribe, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Caracas. La longitud de ruptura se estimó en unos 25 kilómetros. Si del mar nos vamos hacia la ciudad de Caracas, tenemos que subir una montaña, que es la montaña denominada Guaraíra Repano, y luego bajar la montaña para llegar a la ciudad de Caracas, que está a 1000 metros sobre el nivel del mar. Esta montaña tiene un poco más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Esta foto fue tomada en unas semanas después del terremoto del año 67. Desde el sur vemos hacia el norte. Era una ciudad con menos de 2 millones de habitantes, un poco menos. Como consecuencia mueren 300 personas. El número de edificios de la ciudad se estimó en 1333. Edificios, queremos decir, mayores de 3 pisos, de 4 pisos hacia arriba. Hay un número mucho mayor de casas, o sea, construcciones de menor altura. Si ahora vemos nos paramos en la montaña y vemos la ciudad hacia el sur, tenemos esta imagen desde el Guaraíra Repano y vemos la zona con
279 edificios en ese momento, una zona más afectada por este evento. De hecho, 1 de cada 5 edificios tuvo daño estructural, 56 de ellos, y 4 edificios se derrumban. En el resto de la ciudad no hubo edificios derrumbados y hubo algunas casas con daño estructural, pero los daños fueron mucho menores que los que se concentraron en esta zona de los Palos Grandes, Altamira. Este fue un edificio derrumbado. En esta foto, antes y después, todos fueron edificios de marcos o pórticos de concreto armado, con paredes de relleno de mampostería, de bloques de arcilla. Todos los edificios tenían entre 10 o 12 pisos de altura. Este es el tercer edificio derrumbado, no tenemos una foto de antes. Y este es el cuarto edificio derrumbado, el cual amerita un comentario particular, porque este edificio estaba constituido por 3 bloques independientes. Se derrumba el bloque que está más cerca de nosotros, pero permanecen de pie el cuerpo de escalera y ascensor, que lo vemos aquí, las escaleras, al descubierto porque las paredes se cayeron, y también permanece en pie el cuerpo más atrás. Ambos cuerpos tenían la misma estructura, marcos de concreto armado, sin vigas en la dirección larga, o sea, son losas apoyadas sobre estos marcos transversales. Ahora daremos una razón por la cual uno se desploma, otro permanece en pie, aun siendo estructuras prácticamente idénticas. De tal manera que hubo una concentración de daños en esta zona de Altamira, Los Palos Grandes. Sin duda que el movimiento no ha podido ser el mismo en toda la ciudad, porque las construcciones eran la misma, se hacían con la misma norma y tenían alturas similares. Si en esta zona se derrumban 4 edificios y en el resto no, podemos argumentar que el movimiento ha debido ser un poco más intenso en esta zona. Y efectivamente, si ahora hacemos un plano vertical que va desde la montaña hacia el sur, notamos que precisamente hubo esa amplificación del movimiento, se encuentra precisamente debido a la presencia de sedimentos. Sedimentos de hasta 300 metros de profundidad en la zona donde estaban los edificios que se derrumban. Tenemos la montaña a la izquierda, el resto de la ciudad hacia la derecha. Una simulación, disculpen, me fui para el otro lado, del movimiento en los sedimentos. Estas curvas son los espectros de respuesta que describen la severidad del movimiento vibratorio en los sedimentos y en la roca. Y en alguna zona de periodos altos, por ejemplo, para un segundo, que es la zona donde están ubicados los edificios derrumbados, la intensidad, la aceleración espectral es aproximadamente 3 veces la correspondiente en la roca. De tal manera que efectivamente hubo un movimiento más intenso en los sedimentos que en roca. Este es el resultado de estudios que se han hecho al respecto. Han habido varios estudios desde esos años, del 67, se han estado afirmando y confirmando la influencia que tuvo la profundidad de sedimentos en el daño a edificios en esta zona de gran profundidad de sedimentos. Podemos además argumentar y decir
que los edificios que se derrumban tenían entre 10 pisos, pero había edificios más altos que no se derrumbaron y había edificios más pequeños, casas que no se derrumbaron, sufrieron menos daño. De tal manera que aquí podemos argumentar que la energía del movimiento vibratorio, el movimiento sísmico, estuvo concentrada en una banda donde están concentradas las propiedades dinámicas de los edificios de 10, 12 pisos que fueron los más afectados. Eso podemos explicarlo como un efecto de cuasi resonancia. No es resonancia porque los movimientos sísmicos no son movimientos armónicos, pero un experimento en una mesa vibratoria con movimiento eh, armónico nos permite razonar y explicar parte de lo que ha debido ocurrir en ese momento, en el sentido de que hubo una cuasi resonancia entre el movimiento vibratorio del terreno y la respuesta sísmica. En ese primer video que vamos a ver ahora dentro de poco, vamos a mostrar a la mesa vibrante moviéndose de una manera tal que su frecuencia de ese sismo virtual, no coincide con ninguna de las frecuencias propias de estos tres edificios, el alto, el mediano y el bajo, de tal manera que no veremos un fenómeno de resonancia, veremos a los tres edificios respondiendo, el más alto, como es natural, es más flexible, se deforma más que el mediano y este se deforma más que el pequeño. Vamos a verlo entonces, por favor, profesor, si podemos ver el primer video. Sí, vamos a tratar de colocarlo para poder observarlo, pero tenemos aquí unos pequeños problemitas. Ahorita le cuento, si no va a tener que activar el video que usted tiene ahí, doctor, perdón. Como usted dice. Sí, hágame el favor de activarlo, porque no aparecieron, no sé qué problemas tuvimos. Dígame usted si continúo con mi video o lo activan ustedes. Sí, hágame el favor de activar usted su video, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a ver ese movimiento vibratorio del terreno, en la mesa, pero que simula el movimiento sísmico y ninguno de los edificios entra en resonancia porque la frecuencia de activación de ese movimiento sísmico no está cerca de las frecuencias propias de estos edificios. Si ahora en el siguiente video vamos a ver a la mesa moviéndose ahora con una frecuencia tal que coincide con la frecuencia del edificio de altura intermedia, entonces se va a producir esa sincronización desfavorable y vamos a llevar la energía, concentrar la energía en este edificio, es lo que llamamos pues resonancia. Entonces vamos a ver si es posible visualizarla desde aquí. Voy a repetirlo. Vemos grandes amplitudes de vibración en el edificio intermedio, mientras que los otros dos edificios prácticamente no vibran. Si el movimiento sísmico le damos una frecuencia que coincida con la del edificio alto, entonces tendríamos ahora una resonancia ocurriendo con ese edificio alto y una fuerte amplificación. En el caso real, los movimientos sísmicos no tienen una sola frecuencia, tienen varias frecuencias, pero si algunas frecuencias o hay una zona, una banda que tiene más energía en esa, se puede producir un fenómeno que llamamos cuasi resonancia, de alguna manera similar al que hemos mostrado en estas tres experiencias con la mesa vibratoria. De tal manera que voy a quitar aquí algunas cosas que me están impidiendo que yo vea. Ok. Adicionalmente,
a la amplificación del movimiento, que esa es una causa del derrumbe. Esa amplificación, por eso se derrumbaron edificios en esa zona de la ciudad y no en otra. Pero adicionalmente a esto, hay otra razón que puede ser más importante, y es que actualmente diseñamos edificios que pueden soportar esos movimientos. De hecho, diseñamos para movimientos sísmicos 2 y 3 veces más intensos que el de Caracas del 67. La aceleración en roca eh, fue alrededor de 0,12 G en Caracas. Actualmente diseñamos con, puede ser 0,30, o en otras partes del país con 0,40 G. De todas maneras que diseñamos para movimientos más intensos que los que ocurrieron en esta zona en 1967. La razón del derrumbe está en que las construcciones tenían menos capacidad para resistir terremotos que las que tienen aquellas que se diseñan con normas modernas. La norma de esa época tenía 6 páginas, la norma actual tiene 130 páginas, y esa es una característica de todos los países donde tienen amenaza sísmica. Ese desarrollo acelerado del conocimiento en ingeniería sísmica ha traído como consecuencia diseños cada vez más exigentes, mayor tamaño de los elementos estructurales, mejor refuerzo, más dúctiles, más rígidos, más resistentes, etc. Entonces, esas insuficiencias podemos argumentarlas y resumirlas de la siguiente manera, pero vamos a destacar que las investigaciones hechas en ese momento indicaron que los edificios cumplían con la norma. Es decir, no fue un incumplimiento con las normas. Ellos fueron diseñados, cumplían con la norma y fueron construidos de acuerdo a lo que decían los planos. O sea que no hubo defectos de construcción. Las características que tenían esas edificaciones, las cuales las hacían vulnerables y que ahora no las tenemos en la normativa más reciente, la primera es la ausencia de planos resistentes en una dirección. Era común en esa época tener marcos solo en una dirección, los apoyados sobre estos marcos o pórticos transversales, mientras que ahora exigimos la presencia de los marcos en la otra dirección. O sea que la estructura ahora tiene igual o resistencia similar en cualquier ángulo de ataque que pueda tener el movimiento sísmico. Ejemplos de construcciones antiguas hechas en el pasado, esta escuela con marcos en solo una dirección, o este edificio residencial. La segunda característica era la baja capacidad de disipación de energía. Estos conceptos se estaban comenzando a desarrollar en la época a finales del siglo XX, pues a mediados del siglo XX. O sea que anteriormente se construían con poco uso del refuerzo transversal. Este es un edificio en la misma zona de Altamira de los Palos Grandes, tuvo cerca de derrumbarse. Observen que el refuerzo longitudinal, las varillas, hubo pandeo por la falta de refuerzo transversal. Asimismo, falta de refuerzo transversal en la junta. Esto conduce a que esta estructura tiene poca capacidad para disipar energía, o podemos decir que tiene una ductilidad bastante limitada. Estas dos características de la poca ductilidad y la ausencia de planos resistentes configuran una estructuras con poca capacidad para resistir terremotos. Si la capacidad la describimos a partir de una curva que nos muestre la relación entre la fuerza y la deformación, esa curva de capacidad podemos construirla con un modelo matemático o podemos construirla en el laboratorio haciendo experimentos. Las construcciones modernas pueden soportar fuerzas mayores
y estaríamos comparando ahora un edificio diseñado con una norma moderna en relación a los diseñados en el pasado. Notamos entonces una mayor rigidez o mayor pendiente. Esto se asocia a periodos de vibración más cortos, una mayor resistencia y una mayor capacidad de formación, lo cual lo asociamos a mayor capacidad para disipar energía o mayor capacidad dúctil. El otro elemento que tuvo importancia en el mal desempeño de los edificios en esa época en Caracas tiene que ver con discontinuidad de muros estructurales. Este edificio estaba en la costa, más cerca de la falla que lo que estaba Caracas, estaba cruzando la montaña, justo al lado del mar. Y este edificio, que era un hotel, tenía muros de concreto armado que no se continuaban al llegar a los dos niveles inferiores. De hecho, eran dos niveles inferiores libres más el llamado nivel de sótano, ¿no? Los muros se interrumpían en el nivel superior. Como consecuencia, estas columnas sufrieron, en este nivel, sufrieron fallas de carácter frágil. Este edificio estuvo relativamente cerca de sufrir una falla catastrófica, porque estas columnas prácticamente su capacidad estaba ya muy limitada. Todas estas columnas, las 4 columnas, fallaron de esa manera. Y es una falla que asociamos también a, la podemos denominar como un piso débil o un piso blando. Esa muros interrumpidos también hay un caso muy conocido en California, el hospital Olive View, donde los muros de concreto no se continuaban. Esto ocurrió 4 años después de Caracas 67, el año 71. El bloque, los pisos superiores se desplazaron fuertemente hacia la izquierda. Las columnas afortunadamente estaban muy bien reforzadas con sunchos, refuerzo helicoidal, que le permitió grandes desplazamientos laterales. El concreto pudo desarrollar una enorme ductilidad eh, y evitar el colapso del edificio. La discontinuidad de paredes es otro elemento que asociamos con edificios antiguos, aunque también lo asociamos con edificios modernos. Este es un tema que todavía la ingeniería nuestra no ha resuelto del todo. Efectivamente, esta fotografía muestra que las paredes discontinuas crean un efecto de planta baja débil o piso blando, piso débil, similar al que crearían los muros de concreto que no se continuaban hasta el final. Arriba prácticamente no hay grietas, no hay daños, y abajo el edificio tiene unos desplazamientos que comienzan a comprometer la estabilidad del edificio. Este tipo de falla se ve en casi todos los terremotos. En la India, en 2001, observen prácticamente ausencia de daños en las plantas superiores y el colapso de la planta baja, así como en este edificio en Turquía en el año 99, o este en California en el año 94. Estas son casas de madera, donde se presenta también esa condición de planta baja o piso débil. En Tokio, más reciente, el año 2017, estas son estructuras de pórticos, marcos de concreto armado, donde también observamos el mismo tipo de falla. Los edificios que se derrumbaron en Caracas el año 77 también tenían esa característica. Las paredes se descontinuaban porque la planta inferior estaba siendo utilizada como estacionamiento. El otro edificio derrumbado, del cual tenemos fotografía, también tenía la misma
condición. El edificio denominado Palace Corbin, comentábamos que eran 3 bloques. Se derrumba el bloque más cerca de nosotros. Ambos bloques eran similares, la estructura era igual. El bloque que permanece en pie, pero lo que era diferente eran las paredes. Si ahora mostramos la distribución de paredes, vemos que el bloque que se derrumba, ese nivel inferior era utilizado por estacionamiento o pequeños comercios, donde prácticamente las paredes estaban era hacia el centro, mientras que el cuerpo que permaneció en pie era utilizado pues como apartamentos, al igual que el resto de los pisos, y tenía una densidad de paredes significativamente mayor que la densidad de paredes en el edificio derrumbado. Esta era la diferencia más importante entre ambos edificios cuyas estructuras eran idénticas. Podemos argumentar que el elemento diferente entonces eran las paredes, la ausencia de paredes en la planta baja. Las paredes crean otros problemas. Estos edificios, ahí mismo en la zona que estamos viendo de los Palos Grandes, Altamira, estas paredes causaron muchas víctimas. De hecho, pueden cortar un vehículo, como se demostró pues en la caída de esta pared. Ese es un problema que no hemos resuelto del todo. Las paredes tienen que estar amarradas a la estructura, de alguna manera ancladas, confinadas, para que no se desplomen y ocurra pues estos daños o víctimas, creen víctimas, ¿no? En resumen, ¿cuáles fueron las causas del derrumbe? Fueron la insuficiencia de las normas antiguas. Estos edificios derrumbados estaban bien diseñados y construidos. Simplemente cumpliendo con la norma no les proporcionó suficiente capacidad, resistencia y rigidez para soportar este movimiento sísmico. Pero este movimiento sísmico fue un sismo moderado, vamos a destacarlo. Su magnitud fue 6,4, 6,6. La ciudad ha sido golpeada por terremotos de mayor tamaño, hasta 7,8. La energía que han liberado esos terremotos podemos compararla diciendo que si la del 67 fue 1, la del sismo de 1812 fue 16 veces con más energía liberada, y ese sí provocó mayor destrucción en la ciudad. 1 de cada 4 caraqueños pereció en ese momento. Estaba muy cerca ese evento de 1812 de la ciudad. El sismo de 1900 generó casi 100 veces más energía, pero afortunadamente estaba lejos como para no ocasionar mayores daños. El año 97 ocurre el evento de Cariaco hacia el este del país. Ahora se activa de nuevo esas fallas que forman la frontera entre las placas del Caribe y de Sudamérica. Se activa la llamada falla del Pilar. El evento tiene un tamaño de 6,9, más grande que el de Caracas, pero no más grande que otros que han ocurrido en esta zona en el pasado. Esta es la zona de mayor actividad sísmica de Venezuela. Este evento sí dejó evidencia, una traza de ruptura alrededor de 30 kilómetros de longitud. Aquí vemos el mar Caribe. Si nos acercamos, vemos la grieta que cruza una carretera, la cual pone en evidencia la dislocación entre ambos bloques tectónicos, la placa del Caribe
y la placa suramericana, y podemos medir aquí la distancia a la cual se desplazaron estos bloques, alrededor de 35 centímetros, en una longitud de unos 35 o 30 kilómetros. Entonces, este fue el plano de ruptura con una profundidad de 10 kilómetros. A lo largo de 30 kilómetros se desplazaron 35 centímetros. Desafortunadamente, la población de Cariaco estaba muy cerca de la traza de la falla, por lo tanto fue sometido a movimientos vibratorios intensos. No hubo registros acelerográficos. El estimado hecho fue usando modelos de atenuación, eh, digamos, de esta época, de hace 23 años. Se estimó una aceleración de 0,50 G en este mecanismo de eh, transcurrencia falla lateral. Estos edificios que estaban entonces en la población de Cariaco, a unos centenares de metros de la falla, se derrumbaron. Esta era la escuela Valentín Valiente. Eran dos edificios prácticamente iguales. Ambos se desploman. El edificio 2 se desploma por completo. El edificio 1 se desploma parcialmente. Visto desde aquí, vemos al edificio desplazado hacia la derecha. Las losas, las columnas fallan, pero las losas quedan apoyadas sobre las paredes, lo cual impidió el desplome completo del edificio. Si hacemos un acercamiento aquí a la columna, vemos cómo la viga que estaba sobre la columna se desplaza hacia la derecha al fallar la columna, y esta queda a su vez apoyada sobre la pared. Esto no siempre es de esperar, ¿no? Esto ocurrió aquí y permitió salvar vidas, pues. Esto es lo que llamamos una falla de columna corta. Pedacito de columna que no tenía posibilidad de deformación y experimenta un desempeño de carácter frágil. Esta es una simulación del colapso de la escuela. Hemos quitado el techo para visualizar la estructura. Pórtico solo, marcos en dirección transversal. En dirección longitudinal en la losa apoyada sobre las columnas, y tenemos aquí las columnas cortas impedidas de formarse por la presencia de estas paredes de bloques de concreto. Si aplicamos fuerza y medimos la deformación lateral, podemos graficar esa curva carga deformación lateral que nos describe la capacidad de este edificio. Esto es hecho con lo que llamamos, ustedes conocen, análisis estático no lineal. Cargamos hasta que se produce aquí la falla, es la falla de las columnas cortas. Podemos seguir cargando. El edificio tiene menos rigidez ahora. Aquí se produce alguna articulación en algunos elementos hasta que se produce de nuevo una pérdida de resistencia al fallar otras columnas cortas. El edificio ya tiene poca capacidad, poca rigidez, hasta que se produce el desplome. Vamos a cargar y a ver la falla en las columnas cortas de la planta baja, la caída de resistencia, seguida de la falla en las columnas cortas del piso superior, la consiguiente caída de resistencia y el desplome al llegar a unos cerca de 7 centímetros de desplazamiento lateral. Este comportamiento hecho por el modelo matemático es congruente pues con lo observado en el sitio. Esas columnas cortas son requeridas por razones de iluminación y ventilación
en edificios escolares. Este edificio es similar a la escuela Valentín Valiente derrumbada en Cariaco. Hay otras escuelas en el país que son objeto pues de estudio y refuerzo para evitar la repetición de ese mal desempeño. Las columnas cortas generan y cambian el desempeño deseado del edificio. Si las columnas son largas, ellas pueden deformarse y disipar energía tal como son diseñadas, pueden desarrollar ductilidad. Si las paredes impiden la deformación de la columna, toda esa deformación se concentra en una pequeña longitud de la columna, lo cual impide el desarrollo de los mecanismos dúctiles, rótulas plásticas, y permite el desarrollo de mecanismos frágiles de conducta. La curva de capacidad del marco con columnas libres sería esta. Tenemos posibilidad de desarrollar ductilidad, disipar energía. La curva de capacidad del marco con columna corta no tiene esa capacidad y experimenta una falla frágil. Esos desempeños inadecuados que provienen de las columnas cortas se observa constantemente en muchos sismos. Este corresponde a un evento también en Venezuela el año 2009. Este fue un evento de una magnitud muy pequeña, 5,3 el año 91 en el centro del país. Estas columnas experimentaron esta falla por cortante producto de la presencia de esta columna corta. El otro edificio derrumbado en Cariaco fue el Liceo Raimundo Martínez Centeno. Esta fotografía fue tomada unas semanas antes del terremoto. El techo del nivel inferior queda después del terremoto sobre el terreno, o sea que hubo una falla de la planta baja, aplastamiento de la planta baja. Eran dos edificios similares. No estaban unidos, estaban separados por una junta de construcción, pero ambos experimentaron la misma falla, el aplastamiento de la planta baja. Este es otra escuela, otro liceo similar, o sea que aquí vemos por dentro cómo era el edificio antes de derrumbarse. En los entrepisos que permanecieron de pie, podemos apreciar también fallas en columnas cortas. Este es un liceo similar que nos muestra cómo era esa columna antes de presentarse la falla. Esta estructura fue sometida a estudios mediante análisis dinámico no lineal con la intención de ver si era posible reproducir el colapso del edificio. Eran marcos de concreto armado de baja ductilidad. Vamos a mostrar el desempeño de este marco porque tiene abundancia de columnas cortas. Vamos a verlo, ese marco aquí. Son estructuras entonces de 3 niveles. Ella colapsa hacia el oeste. Observen que si cargamos de este a oeste, esta columna está impedida de deformarse por la pared. Esta también y esta también. De las 5 columnas, 4 actúan como columnas cortas por la presencia de la pared. Si cargamos de oeste hacia este, habría una sola columna.
impedida de formarse, porque las otras, la presencia de la puerta no pone mayor impedimento a la deformación de la columna. Esto establece una diferencia entre cargar o vibrar hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? La estructura tiene propiedades distintas, inducidas por la presencia de las paredes. El movimiento sísmico fue un movimiento seleccionado de un evento similar al evento de Cariaco. Este es un evento asociado a la falla del centro en California, que también es movimiento transcurrente. Y este fue escalado pues a una aceleración de 0.5 G, que es la estimada para este terremoto. Si hacemos el análisis dinámico no lineal y representamos sus resultados de esta manera, en cada entrepiso mostramos la relación entre la fuerza cortante y la deriva o la distorsión del entrepiso. En el más alto, en el más bajo. Por ejemplo, en el más alto, notamos la diferencia de pendiente si cargamos hacia el oeste o hacia el este, motivado a las paredes, como explicaba hace un momento. Un momento en que él trata de devolverse y no continúa porque se produce el desplome del edificio. Pero no hay caídas de resistencia en el piso superior. Sí hay caídas de resistencia en el nivel intermedio, y en el nivel más bajo hay 1, 2, 3, 4 caídas de resistencia por las fallas en columnas cortas y una última caída de resistencia por falla de una columna larga que alcanza su capacidad resistente. De tal manera que la modelación matemática fue capaz de reproducir el derrumbe del edificio asociado al colapso del nivel inferior. Columnas cortas. Este esquema resume los elementos que fallaron frágilmente, las columnas cortas, y una columna que falla, desarrolla cierta utilidad, pero alcanza su agotamiento a flexión, la indicada pues en color azul a la izquierda. En una simulación del colapso de un liceo similar, podemos verla en este video. Vamos a ver primero la falla en una de estas columnas cortas, una falla frágil, y luego hacia el lado extremo del edificio vemos una falla, una columna, y luego se produce el desplome del nivel inferior. En resumen, las causas del derrumbe de estos edificios son las mismas que habíamos encontrado ya para el terremoto de Caracas del 67, porque estas escuelas cumplían con la normativa, fueron bien diseñadas, cumplía con las exigencias de sus normas, los materiales tenían la calidad adecuada, de tal manera que no fueron defectos de construcción, simplemente las normas por las cuales se diseñaron eran insuficientes para proveer de una seguridad adecuada, que se resume en su poca capacidad, la ausencia de planos resistentes en una dirección y la presencia de las columnas cortas que precipitaron la falla frágil del edificio. Hubo otro edificio que también experimentó un colapso, o sea, un derrumbe completo, que es el edificio Miramar, pero este edificio estaba más lejos, estaba a unos 60 kilómetros de la falla, estaba en la ciudad de Cumaná. De hecho, fue el único edificio derrumbado.
si donde estaban las escuelas la aceleración se estimó en 0,5 G, aquí se estimó en 0,07, o sea, 7 veces menos intensa. Aún así se desploma este edificio, que además era la sede de Seguros La Seguridad. Fue la única construcción que se desplomó en Cariaco, perdón, en Cumaná. Tenía un muro estructural de concreto armado excéntrico que permaneció, parte de él permaneció de pie, pero el resto de la estructura, pórticos de concreto armado, con estos muros excéntricos, pues se derrumbó totalmente. La investigación indicó lo siguiente. Hubo, por supuesto, una investigación del Instituto de Materiales a solicitud de un juez penal, y se encontraron errores importantes en el diseño. No se cumplió con la norma. La norma exigía que el edificio debía ser diseñado para sismo en 2 direcciones, en las 2 direcciones horizontales. Los cálculos indicaron que se diseñó para sismo en una sola dirección. E inclusive en esa dirección no se consideraron las fuerzas axiales producto de las cargas laterales que induce el sismo sobre las columnas. Es decir, este edificio prácticamente en una dirección estaba diseñado solo para fuerzas de gravedad. Adicionalmente, la norma exigía que se consideraran efectos torsionales, que aquí eran importantes por la excentricidad de los muros, y no se tomó en cuenta la torsión en el análisis. Hubo errores adicionales, errores en los planos. Las áreas de acero que estaban en los cálculos ya insuficientes por las razones anotadas, cuando se llevan a los planos, se llevan áreas más pequeñas. Y también se encontraron algunos errores en la construcción. Es decir, en algunos núcleos de concreto se encontró una resistencia por debajo de la resistencia prevista en los planos. De tal manera que aquí se conjugaron todas las fallas posibles en el desplome de este edificio. El último caso que vamos a comentar es el caso de México del año 2017. Vamos a hacer algunas observaciones de ese evento. Fue un evento de magnitud 7,1, situado la falla, en la falla inversa, situado a 120 kilómetros de la Ciudad de México, bastante distante. La aceleración en el terreno firme en Ciudad de México fue de 5% de G, pero se amplificó 4 veces en suelo blando, en la zona de mayor profundidad de la arcilla. Como consecuencia, hubo 46 edificios derrumbados, la mayoría de ellos menores a 10 pisos, y los edificios derrumbados estaban no en la zona de mayor profundidad de la arcilla, sino en zonas con profundidades entre 25 y 40 metros, con periodos predominantes entre 1 y 2 segundos. Esta información es tomada del trabajo de este grupo de profesores y estudiantes de la Universidad de Stanford. Aquí está el profesor Eduardo Miranda, de México, uno de los líderes pues, de este trabajo de investigación. Este es un edificio antes y después de pórticos, o debo decir, un edificio de concreto armado,
o concreto reforzado, pero no exactamente hay pórticos, era una losa plana sin vigas, losa sobre columnas. Este es otro edificio de nuevo, de losa sobre columnas, permaneció en pie, pero las columnas estaban severamente dañadas y a su vez notamos la presencia de un piso blando, ¿verdad? La planta baja débil por la interrupción de las paredes. El resumen nos va a indicar que la mayoría de los edificios dañados tenían estas condiciones. Este es otro edificio, en una fotografía antes y después, donde notamos de nuevo que ocurre el colapso en la planta baja del edificio, con daños bastante menores en los entrepisos superiores. La distribución de edificios colapsados, de esos 44 edificios estudiados, indicó que el 61% eran estructuras de concreto armado de columnas con losas planas, sin vigas, y un 20% eran de mampostería no reforzada. Adicionalmente, el 57% tenían una planta baja débil, un piso débil. La gran mayoría era el nivel inferior. O sea que estas dos condiciones de irregularidad, de planta baja débil y losa apoyada directamente sobre columnas, fueron determinantes en el colapso de estos edificios. Adicionalmente, eran construcciones antiguas, hechas antes del año de 1985, el 91% de ellas. Podemos concluir que hay dos razones por las cuales se derrumban edificios. Una vez que hemos mencionado esa experiencia, esos tres eventos, casi que son obvias. Una, incumplimiento de normas. Lo destacábamos con el edificio derrumbado en Cumaná, en el año 97, pero esto nos permite destacar que hay muchas construcciones que se hacen sin cumplimiento de normas técnicas. Esto es un caso en Caracas, donde hay muchas construcciones que le llamamos viviendas populares, construcciones informales, hechas sin cumplimiento de normas. La experiencia de Haití hay que mirarla. La mayor parte de las 250.000 víctimas estaban en construcciones informales, viviendas populares hechas sin criterios técnicos sismoresistentes. Y la otra razón de los derrumbes son que aún cumpliendo con la norma, si esas normas eran antiguas, eso representa una posibilidad de un mal desempeño o de derrumbe, como lo hemos demostrado en los eventos de México, Cariaco y Caracas. Las construcciones antiguas tienen menor capacidad que la que les exigimos a las construcciones modernas. ¿Qué hacer? Bueno, evidentemente tenemos que cumplir con las normas. Lo cual tiene que ir acompañado de un seguimiento y control. Este señor mirando con una lupa, que por cierto lo tomé de la norma colombiana, es muy ilustrativo porque muestra el seguimiento que tenemos que hacer de los proyectos. Esta es una práctica común en países que tienen amenaza sísmica. En países latinoamericanos conozco la experiencia de Chile y de Colombia, en que
el proyecto de un edificio, además del ingeniero que hace los cálculos y el diseño, requiere el aval, una segunda opinión que también asume la responsabilidad del proyecto. Um, y esto lo hemos estado impulsando ahora en Venezuela. Era una práctica que antes se tenía, pero bueno, por la ausencia de terremotos, no los tenemos con frecuencia, se ha perdido y ahora se está haciendo obligatorio la revisión de los proyectos. Si esta revisión se hubiese hecho con este edificio que mostramos en la ciudad de Cumaná, si una segunda persona hubiera mirado el proyecto, y no tiene que haber sido un especialista, simplemente una persona que hubiese dicho dónde están los cálculos de ese edificio en una dirección del edificio, dónde están los cálculos para resistir la torsión, se hubiera detectado la ausencia de ellos y se hubiese corregido. Entonces, ese seguimiento y control es importante. Por supuesto, hay que ir aplicado de sanciones a aquellos que incumplan, y siempre acompañado de una promoción de la ética profesional y privilegiar la responsabilidad social por encima de los intereses económicos. ¿Qué hacer con las construcciones populares? Que sí se pueden hacer. Se pueden hacer construcciones utilizando técnicas ya escritas, manuales de construcción popular, sin necesidad de hacer cálculos complejos. Eso es posible. Estas son experiencias en Venezuela para construcción de viviendas de mampostería confinadas con elementos de concreto armado, vigas y columnas, dalas y castillos, como dirían en México, o confinadas con elementos de acero. Esta es la experiencia del Manual de Construcción Popular en Perú, para viviendas de albañilería del profesor Marcial Blondet, y el Manual de Construcción y Rehabilitación de Viviendas de Mampostería de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Esto debe ir acompañado entonces del reforzamiento sísmico de todas aquellas construcciones antiguas más vulnerables. Ahora nos referimos a las construcciones formales antiguas, lo cual pasa por primero identificar aquellas, y lo cual requiere instrumentos de inspección sísmica rápida en primer lugar, si se quiere evaluar centenares o miles de construcciones, y que luego de hacer esa inspección rápida podemos priorizar a través de los índices de vulnerabilidad, de riesgo y de priorización, para pasar a la siguiente fase ya del estudio detallado de la construcción y reforzar. Esto sin duda que hay que privilegiar primero las construcciones de mayor importancia, que tienen que operar en casos de emergencia, construcciones de bomberos, protección civil, privilegiar siempre las escuelas, la protección de lo que es más valioso, que son nuestros niños, nuestros jóvenes, antes pues que otras construcciones. Este es un ejemplo de una escuela igual a la derrumbada en Cariaco, Venezuela, en el año 97, reforzada a través de colocación de una estructura perimetral que le suministra la capacidad para carga lateral. Por último, es importante que hagamos una promoción y generemos una cultura sismo resistente. Hay algunos países que la tienen muy desarrollada, otros no. En el caso nuestro, en Venezuela, los terremotos no ocurren con la suficiente frecuencia como para tomar conciencia de la magnitud del problema. Y esa cultura hay que promoverla a todos los niveles, las comunidades, las autoridades, sectores públicos y sectores privados. Esa es la manera como podemos
comenzar a transitar el camino de tener ciudades más seguras y proteger pues a nuestra gente, nuestra población contra la ocurrencia de los terremotos. Con esto termino y estamos pues a la orden para cualquier pregunta que quieran ustedes hacer. Bien, muchas gracias, doctor Óscar Andrés López, por su magnífica disertación. Como hemos explicado durante varias actividades pues, del Centro Universitario de Occidente, pues se han realizado de una manera gratuita y tampoco es que nosotros estemos pagando a los disertadores. Quería hacer esa aclaración. Durante los siguientes 2 semanas vamos a enviarles a ustedes el diploma correspondiente. Hemos tenido algunos inconvenientes en llegar a acuerdos, digamos, con las 3 universidades, tanto de USAC como de la Universidad de El Salvador y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Por esa razón, pues no se han enviado los diplomas, pero los vamos a enviar en cuanto los tengamos. Desde Nicaragua nos saluda Jaime Matus, de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos. Él es el director ejecutivo y nos pregunta, ¿los boquetes en las paredes son necesarios para ciertas condiciones? Entonces me preocupa si al tener columnas cortas el edificio va a colapsar. Es una de las preguntas que nos hacen aquí, doctor. Sí, no, por supuesto uno puede diseñar aún manteniendo las columnas cortas, solo que esa columna corta ahora hay que diseñarla como una columna corta, no como una columna larga. Si vamos a tener una pared adosada a esa columna que va a impedir que se deforme libremente, entonces ese es un sistema estructural distinto, y hay que diseñar ese pedacito de columna muy especialmente para que pueda deformarse sin tener un desempeño frágil, indeseable, sino que mantenga su estabilidad. Para eso podemos hacerlo, requiere un gran confinamiento del concreto, requiere bastante refuerzo transversal, pero eso se puede hacer. Esa es una opción. La otra opción es separar ligeramente la pared de la columna para que la columna se pueda deformar libremente en toda su altura. Y esto requiere adicionalmente entonces que esa pared tenemos que darle estabilidad. A la pared hay que darle estabilidad para que ella a su vez no se vuelque. Entonces, hay técnicas en diferentes, muchos lugares donde se le puede colocar a esa pared un pequeño marco alrededor de ella, o una fijación en el piso o en el techo para que ella mantenga su estabilidad si está separada del marco. Entonces, eso es factible hacerlo, por supuesto. No podemos eh, impedir, obviamente, los requerimientos de carácter funcional y arquitectónico, que son la ventilación y la iluminación, sobre todo en edificios escolares. Pero siempre, pues, tomando en cuenta, ahora en el diseño estructural, hay que tomar en cuenta que esa pared puede generar efectos perjudiciales y diseñar la estructura para poder compensar por esos efectos que va a introducir la pared. Bien, aquí tenemos otra pregunta desde Panamá. Ana Gómez nos hace la referencia. Debemos apoyar procesos de revisión de las normas a medida que avanza la tecnología, que éstas incluyan los principios precautorios de evaluación ambiental y de riesgos, como las sismoresistentes y demás. ¿Cuál es su opinión, doctor? Sí, por supuesto, hay que promover una revisión continua. Yo diría que que no pase no más de 4 años, que se revisen las normas y se actualicen en función de los nuevos desarrollos locales y también internacionales, porque esta es una disciplina eh, que avanza aceleradamente. Hay cantidad enorme de
personas trabajando, desarrollando nuevos conocimientos, institutos, dispositivos para resistir terremotos, de aislamiento, de amortiguación, etcétera. Y hay que constantemente estar revisando las normas y, y mejorándolas, pues optimizándolas en función pues de la protección de la gente. Desde Honduras le felicitan, doctor Jorge Aguilar. Un fuerte abrazo. Por otro lado, Rudy Percy Jacobs pregunta, me gustaría saber si, en su opinión, es posible construir un edificio aislado cercano a una falla transcurrente como la que mostró en Cariaco. Gracias. Sí, cómo no. Saludo a Jorge. Sí, sí es posible, por supuesto, ¿no? Sí, los sistemas aislados se pueden construir en cualquier parte, ¿no? Lo que hay que garantizar que no vaya a estar cruzado por una falla, pero nos alejamos de la falla y ahí podemos aislar la estructura. Y eso se ha hecho en muchos lugares del planeta. Son sistemas ya muy utilizados y a nivel latinoamericano también hay varios países que han implementado estos eh, sistemas de aislamiento sísmico. em, em, que por cierto en la industria eléctrica se han utilizado de hace antes que la industria de las edificaciones civiles. Em, Equipos eléctricos se suelen colocar sobre sistemas de aislamiento. Estos grandes equipos eléctricos en las grandes subestaciones de 400 kV se acostumbran a aislar, dado que son elementos frágiles, usualmente de porcelana eh, o de vidrio. Ha sido una práctica, una tradición desde hace 30 años, eh, 40 años en aislarlos. Y esa es una práctica que después se llevó al caso de edificios. eh, y ya en Latinoamérica hay muchos países que tienen edificaciones aisladas con el uso de sistemas de neopreno, de caucho, de goma, o sistemas metálicos, o también con el uso de sistemas que disipen energía. Bien, muchas gracias. ¿Cuáles son las medidas más comunes aplicadas a edificios antiguos de mampostería, de piedra, edificios con un alto valor histórico? ¿O qué podríamos recomendar para reforzarlos de tal manera que estén capacitados para poder resistir sismos sin alterar su estructura? Pregunta Andrés de León. Bueno, hay una experiencia muy buena que tienen los peruanos, porque ellos tienen mucha construcción con adobe y le han dedicado muchos años, desde los años 70, principios de los 70, a estudiar construcciones de adobe. um, y han desarrollado técnicas de refuerzo que mantienen el carácter eh, de la construcción de adobe. Eh, a veces no es fácil, a veces en esa confrontación entre mantener el valor patrimonial de construcciones antiguas, eh, pero en todo caso las construcciones de piedra o de adobe pueden ser, o de mampostería no reforzada, pueden ser hechas para resistir terremotos, añadiendo los elementos que le faltan, los elementos que puedan resistir la tracción. Mallas, por ejemplo, con friso alrededor de las paredes, o refuerzo interno. Em, Hay técnicas desarrolladas en el mundo, especialmente en el caso de Adobe en el Perú, y han hecho pruebas en mesas vibratorias de estas casas de adobe sin refuerzo, reforzadas con caña, reforzadas con mallas de plástico, reforzadas con tiras de goma, y son, digamos, muy eficientes. O sea que esas técnicas yo recomiendo mirar a estos trabajos que están publicados en diversos congresos y en diversas revistas, el esfuerzo que han hecho los peruanos, especialmente el profesor Blondet.
Marcial Blondet. Marcial Blondet. Hay otra pregunta acá. ¿Qué metodología existe para realizar la inspección sísmica en edificaciones y viviendas vulnerables? Nos pregunta José Gamboa y asimismo, pues, Alex Humberto Reyes desde Guatemala, pues, excelente presentación. Sí. Bueno, en muchos países se han desarrollado metodologías para hacer inspección que permita obtener índices de vulnerabilidad o índices de riesgo, sobre todo cuando se trata de inspeccionar muchas edificaciones. Entonces se generan estas metodologías de inspección rápida, em, que en cuestión de poco tiempo, un par de horas, en una edificación de tamaño normal, uno puede captar aquellos elementos de vulnerabilidad, como lo que hemos mencionado aquí: columnas cortas, planta baja libre, ausencia de planos resistentes en una dirección, tipos estructurales más deficientes, mampostería, piedra, mampostería no reforzada. Se puede identificar a través de estas inspecciones de corta duración, um, y, eh, y producir un dictamen sobre la vulnerabilidad, un índice de vulnerabilidad, que uno lo asocia después a un índice de amenaza, ¿verdad? La amenaza dependería de dónde esté localizado, si estamos en terreno firme o estamos en terreno blando. Le incorporamos un índice de importancia para hacer intervenir el hecho de que sea no lo mismo un hospital que un edificio de oficina o una escuela. Eh, no es lo mismo que sea un sitio donde hay 10 personas a un sitio donde hay 1000 personas. Hacemos intervenir la ocupación. Esos índices de importancia, de vulnerabilidad y de amenaza se combinan para dar un índice de riesgo y un índice de priorización que nos permita establecer el orden en el cual eh, las estructuras tienen más riesgo o menos riesgo, y cuáles deben ser eh, tratadas en primer lugar. Eh, Estos métodos de inspección rápida eh, permiten que uno después vaya al esfuerzo mayor, que sería el estudio detallado, pero el estudio detallado lo haríamos ahora con aquellas construcciones más vulnerables, de mayor importancia y de mayor prioridad. En nuestro medio tenemos, en Venezuela tenemos un método desarrollado para hacer estas inspecciones de corta duración, eh, que se pueden descargar en el portal de Funvisis. Hay métodos en muchos otros países, ¿no?, latinoamericanos, y hay métodos internacionales que desarrolló FEMA que están por ahí en muchas partes, se pueden descargar los métodos de inspección rápida. Muchas gracias. Bueno, aquí pregunta en qué código sísmico se utiliza en Centroamérica. En algún caso, pues se plantea mucho lo que se ha desarrollado en Estados Unidos, tanto en FEMA como en la ASC, que es el American Society Civil Engineering, y se sigue, digamos, estos códigos como para poder tener, digamos, al día la normativa a nivel de Centroamérica, por lo que he podido percibir. Esto respondiendo, digamos, la pregunta de José Sánchez. Luego felicitan acá al doctor, hacen un par de preguntas más y yo creo que ahí podríamos culminar y damos el micrófono para alguien si quisiera hacer alguna intervención. ¿Cuánto tiempo de vida y qué tipo de mantenimiento se le puede hacer al neopreno, utilizado neopreno en puentes? Me pregunta acá Carlos Martínez. Bueno, esa pregunta no puedo contestarla porque no la sé. Claro. Habría que llevarse a una persona con esa experiencia. Otra pregunta aquí ya para finalizar, ¿qué medidas se pueden implementar para evitar que los muros de mampostería de recubrimiento se desprendan de los marcos estructurales? Considerando que actualmente acá en Guatemala solo se conectan con varillas de unos 40 centímetros de longitud, pregunta Cruz Ramírez. Bueno, hay que buscar la manera de hacerla solidaria con el marco. Yo he visto soluciones a través de elementos de barras
que unen la pared con el marco. Em, em, Otras soluciones por medio de placas, de pequeñas placas que se pueden colocar en diversos lugares. Hay mucha cantidad de soluciones. Es cuestión de buscar la manera de que el marco permanezca en contacto con la pared o la pared con el marco. Y el otro es el uso de mallas también. El uso de mallas que garantice la estabilidad de la pared. Coloca una malla sobre la pared, se le pone luego el recubrimiento, el friso. Eso también permite darle estabilidad a la pared. Esa es una solución muy útil. Vamos a dar el audio para ver si alguien quisiera intervenir. Tienen encendido ya el audio como para que ustedes puedan dar algunas palabras ya para ir finalizando, digamos, esta actividad, y siempre pues un agradecimiento al doctor Óscar Andrés López desde la Universidad Central de Venezuela, que el día de hoy pues gustosamente nos ha apoyado con esta disertación magnífica, y quisiéramos ver si alguien quisiera tomar la palabra. Ya tienen activado el micrófono, por favor. Vamos a ver acá. Saludos desde Quetzaltenango, Guatemala. Diana Carolina Castillo le saluda, doctor. Igual. Bueno, Luis Saca, no sé si Luis quiere comentar algo, que tiene levantada su mano ahí. ¿No? ¿Alguien más? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Su nombre, por favor, y el país. Gracias. Soy Elsa de El Salvador. Quisiera saber si nos va a compartir el doctor la presentación. Con mucho gusto. Hola. Con mucho gusto yo puedo enviarles un PDF, ¿verdad? Sí, claro. Le envío al profesor Víctor para que él la haga llegar. Sí, muchas gracias. Gusto. Muchas gracias. A su orden. ¿Alguien más que quisiera intervenir, por favor? Pues el sol, mira, gordo, yo le mandé un correo al muchacho, Víctor. Buenas tardes, ingeniero Víctor Carol, doctor Óscar Andrés. Es un privilegio que un profesional de su talla, doctor, nos haya brindado la plática el día de hoy. Gracias por sus experiencias. Feliz tarde. Gracias a usted por sus generosos comentarios. Muy bien, entonces, muchas gracias, doctor, y que pase feliz tarde. Y a nuestra audiencia, el día el domingo tenemos una actividad sobre el arco volcánico y sus 3 segmentos, impartida por el doctor Héctor Monzón de Spán. Está invitado doctor Óscar Andrés. Gracias. Y el día lunes también tenemos otra actividad con el doctor Jenner Villarreal Castro desde el Perú, de desempeño de edificaciones. Entonces vamos a continuar invitándolos y vamos a enviarles los correos correspondientes para poder invitarlos. Que pasen feliz tarde y un fuerte abrazo y un gusto, doctor. Muchas gracias. Bueno, igualmente, gracias a ustedes. A usted. Hasta luego.